sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas, serás mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Bueno es el Señor y conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va y conmigo va. Gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va.
Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Contentos de estar una vez más a través de este medio, compartiendo en este día tan maravilloso que el Señor nos concede estar en su casa de oración, el Día del Señor. Quiero dar inicio a este servicio desde la casa del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén, dando la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero invitarle a que cantemos juntos cánticos a nuestro Dios. Le invito a cantar el himno 123 de nuestros himnarios, Lejos de mi Padre Dios. Cantamos para la honra y la gloria del Señor. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado en Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza. Toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día. Toda gracia en su Señor. Ay, el alma mía, en Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga como sarmiento en la vid. Vida de ti traiga
en Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Amén. La gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitarle que podamos orar juntos al Señor, cerrar nuestros ojitos, inclinar nuestra cabeza, rogando al Señor por nuestra vida, presentándonos ante Él tal como somos, anhelando que el Señor obre una vez más en nosotros, también orando por todos aquellos que hoy día sufren tiempo de aflicción y cumpliéndose también su palabra, orar los unos por los otros. Le invito a que oremos un momento en la presencia del Señor. Padre eterno, amantísimo Dios, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú, Señor, en tu gran misericordia, hoy día nos permites estar en tu casa de oración. Cuán grande privilegio, Señor, es este, el que nos permitas cumplir, Señor, con nuestro deber como tus hijos, honrarte, alabarte, exaltarte, bendecirte, ofrendar tiempo, Señor, para tu gloria. Padre, gracias por esta misericordia. Gracias porque a través de Jesucristo, tu Hijo por el cual nos salvas en tu voluntad, podemos hoy día, Señor, orar a ti, clamar. Anhelamos, Señor, que una vez más obres en nosotros, Señor, en nuestra vida, que disipes, Señor, toda obra del enemigo, que destruyas, Señor, toda obra carnal, para que ahora a través de tu palabra nuestra vida sea edificada, Señor, y podamos crecer en tu gracia bendita. Clamamos, Señor, por el perdón de nuestra vida. Perdona, Señor, todo pecado que hayamos cometido, Señor. Limpia, Señor, nuestras conciencias. Limpia nuestro corazón, Señor. Ilumínanos con la verdad de tu palabra. Señor, así también clamamos por aquellos que viven en aflicción, por tu pueblo, por tus hijos, Señor, en Haití. Señor, por aquellos que te sirven y te adoran. Señor, confórtales, Señor amado, en este tiempo de aflicción. También rogamos por nuestra nación, Señor, por nuestra comuna. Clamamos para que tu nombre siga siendo exaltado y muchos a través de la predicación puedan llegar, Señor, a este santo conocimiento. Padre, permítenos una vez más entregarnos, Señor, a la verdad de tu palabra. Señor, esta verdad que necesitamos, santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oh, amado Dios, prepáranos para recibir tu palabra con salud, Señor, sin conflictos, sin pensamientos carnales, sino el poder oír tu maravillosa voz, tu voz de amor, tu voz de corrección, tu voz que redarguye nuestra vida, Señor, para llevarnos a la vida de santidad. Señor, ruego una vez más que prepares nuestra vida. Padre, y permítenos exhortar en amor la maravillosa y gloriosa verdad que hoy día nos entregarás. Padre, te agradecemos este tiempo, el trabajo, Señor, que tú has encomendado a tus hijos que están detrás de cámara. Bendíceles también, para que estén prestos también a oír tu voz. Y también para todo aquel que oye, Señor, a través de este medio. Bendice nuestras vidas con tu Espíritu, obrando y llevándonos hacia ti. Padre, te rogamos todo esto, Señor, a través de Jesús, bendito, santo y glorioso Salvador de nuestra vida, y a través de Él te damos a ti honra,
Gloria, alabanza, sempiterna. Amén, amén. Demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor y esta se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, del versículo 1 en adelante. Una vez más, esta bendita y gloriosa palabra que el Señor trae a nuestra vida. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Palabra del Señor para nosotros hoy. El Señor, a través de este tiempo, nos sigue permitiendo, a través de estos medios, compartir su palabra. Y es que el Señor, a través de su palabra, nos entrega riquezas para nuestra vida, riquezas para nuestro peregrinaje en esta tierra. La gran necesidad del hombre es ser llevado a través del Espíritu de Dios a la comprensión de la voluntad del Padre, que se ha manifestado visiblemente a través de Cristo. Por lo tanto, el deseo constante de Dios, su beneplácito, es que el hombre siempre proceda al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Al reconocimiento de nuestra necesidad de que su palabra moldee nuestra vida, de poder observarnos quiénes somos y lo que somos delante de un Dios santo, para, viendo esa realidad, poder acudir solícitamente a la presencia del Señor. Por lo tanto, estamos frente a una bendición que el Señor nos da cada día, cada tiempo en el que compartimos su palabra. Cada tiempo que el Señor nos da, en la exhortación, en el compartir, en el recordar la palabra, es un tiempo de bendición para el creyente, porque sin duda el Señor hablará nuestras vidas, transformará, corregirá lo deficiente, enderezará nuestras veredas, y esa es la verdad de su palabra. Sé que para muchos de ustedes sonará familiar nuestro texto, y es que es el mismo texto del domingo pasado, pero creemos en las riquezas de su palabra, en estas verdades que son insondables, inescrutables. Y es que una vez más el Señor quiere llevarnos a comprender cuál es el propósito de Jesucristo, cuál es la necesidad que tenemos nosotros de Cristo. El Señor, a través de su palabra, nos decía cuál es la importancia, la demanda de ser llevados por el Espíritu, ser gobernados, ser dirigidos conforme a su voluntad. En el caso del Señor, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y hemos entendido lo que el Señor ha declarado en su palabra concerniente a lo que es el desierto. Y el Señor fue llevado por este Espíritu Santo, la presencia de Dios con el cual fue bautizado, el cual descendió a su naturaleza humana. Fue llevado, dice la Escritura, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado, dice, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Es bajo esta comprensión que el Señor quiere llevarnos a profundizar un poco más en este pensamiento.
que concierne a la naturaleza humana del Señor Jesús, en la cual sin duda vamos a ver reflejada también nuestra naturaleza, en la cual el Señor nos llama a vivir. Esta pregunta también se la hizo San Anselmo de Canterbury. Él preguntó en su obra magna por qué Jesús se encarnó, por qué Él se hizo hombre. Y una de las razones fundamentales, hermanos amados, por la que el Señor está viviendo este proceso, está declarada en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos. Dice en el capítulo 2, dice que Él tuvo que vivir en semejanza de carne para poder ser igual a sus hermanos. Es decir, la necesidad de que Cristo, en esta pregunta, ¿por qué el Señor tiene que vivir estas situaciones? Es porque a través de Él vivir en su carne se ha hecho semejante a nosotros los hombres. La necesidad entonces tiene que ver netamente por nosotros, por nuestra vida. La necesidad de que Cristo se encarnara está expresada, hermano amado, en esta misericordia que tiene el Padre para con el hombre, y que ahora Él se dispone ahora a vivir como nosotros. Porque la Escritura nos declara esto, que es tan importante, hermano amado, para nosotros. Es tan importante esto, hermano, porque nos refleja una realidad. Dice la Escritura que Jesús tuvo hambre, reflejando así su naturaleza, verdaderamente hombre. Y Él se hace ahora semejante a nosotros, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. A través de lo que vivió el Señor Jesús en el comienzo de su ministerio, es a causa de poder llevarnos a nosotros a esta bendición. Y lo que está ocurriendo es que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Escritura que tuvo hambre. Es aquí donde aparece, hermano amado, el tentador de nuestras vidas, dice nuestro texto en el versículo 1, el diablo. Este personaje, hermano amado, que es el principio del pecado, que está presente ahora también en el ayuno del Señor, al terminar el ayuno del Señor, Él también estuvo presente no solamente en esta etapa, sino que desde el momento en que oyó cantar a los ángeles, honrando el nombre de Dios, Él estuvo presente, estuvo atento. El haber escuchado las profecías que Dios a través de su Espíritu daba a sus santos profetas y así también a su pueblo, estuvo atento esperando el tiempo en que esto había de cumplirse. Él estuvo presente cuando el niño Jesús estaba en el templo, hablando a los doctores de la ley, hablando las maravillas del Señor. Cuando el Señor Jesús va donde Juan Bautista y es bautizado, Él también está presente y oye la voz del Padre diciendo: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El enemigo, el tentador, estuvo presente cuando vio descender en la naturaleza humana del Hijo de Dios el Espíritu del Creador. Por lo tanto, hermano mío, dentro de este pensamiento personal, es ahí donde se desprende esta frase: si eres hijo de Dios. Él estaba presente constantemente en el andar de nuestro Salvador. Aunque consideramos que esto está determinado en forma soberana, en cuanto a las conductas, a la forma de proceder del enemigo, Él está cumpliendo su labor de entorpecer, de intervenir, de impedir que el pueblo del Señor crezca. Y está declarado en su palabra. Él declara, Él reconoce que es el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él reconoce lo que un hombre normal no podría hacer. Reconoce la naturaleza divina
y la potestad soberana del Hijo de Dios humanado, encarnado, que tiene poder para ahora convertir las piedras en pan. El trabajo, hermano mío, del tentador con respecto a la vida del Señor Jesús es intervenir la voluntad soberana del Padre. Él está atento y Él ve que el Hijo del Señor tiene hambre. Este es un apetito, hermano mío, singular, común. Todo aquel que se abstiene de alimento, que es el ayuno, la Escritura, nuestro texto, nos declara que su ayuno fue absoluto, no fue parcial, sino que no bebió ni comió absolutamente nada. La conducta del Señor en su naturaleza es tener hambre, porque está humanado, Él está compartiendo esta semejanza con nosotros. Ahora el enemigo, viendo esto, hermano amado, él viene ahora a intervenir, aunque él sabe quién es Dios, sabe quién es el Hijo de Dios, él no va a cesar de intentar estropear durante todo el ministerio del Señor, desde su nacimiento, desde la muerte de los infantes, en el nacimiento de Cristo hasta ya la crucifixión, no va a cesar de intentar intervenir en la voluntad soberana de Dios. Él sabe que no puede, pero aún así va a trabajar. La Escritura nos dice, el apóstol Pedro, que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, es el trabajo del enemigo y siempre será el trabajo del enemigo y sus secuaces estar intentando intervenir la voluntad de Dios que se manifiesta a través de Cristo también para nosotros. Por lo tanto, Él está trabajando en esto. Él ve que el Señor tiene hambre y en una necesidad tan común, tan obvia por así decirlo, que es el apetito. Él viene y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si el Señor hubiese cedido a esa petición, hermano amado, Él no estaría cometiendo ningún tipo de pecado, porque estaría supliendo una necesidad propia del ser humano. Cuando tenemos hambre, a la hora que sea, lo más probable es que nos levantemos a servirnos algo. Por lo tanto, el Señor no estaría pecando en ninguna medida. La gran diferencia, hermano amado, en esto es que el Señor entendía que cuál era la voluntad del Padre en el haber permitido, ordenado, determinado que el Hijo de Dios se encarnara. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en nuestro texto es que el Señor logra entender el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo, del tentador, va a ser redundante esto, va a ser tentar, es decir, insinuar, incitar, para afectar la fe ahora de Jesucristo como un creyente, como un hijo de Dios. Es aquí que se desprende esta instrucción para nosotros. Es que el trabajo del tentador, a través del ejemplo de nuestro texto, es intervenir y afectar a través de un apetito que es singular, que es común, es afectar a través de la figura del hambre, del pan, que serían los bienes temporales, afectar la fe del creyente. Ese es el trabajo del enemigo, eso es lo que está haciendo, tentándole para ahora satisfacer su propia necesidad. Obviamente, esta insinuación debe ser entendida en el ámbito espiritual, porque esto también ocurre en la vida del creyente, hermano. El Señor está viviendo esto para ser semejantes a nosotros. Dice la Escritura en el libro de Hebreos también, en el capítulo 4, que Él también fue tentado en cuanto a su carne. Y la gran diferencia que hay entre la vida de Jesús y la vida de nosotros es que, lo declara también Hebreos, es el hecho de que las tentaciones que el Señor está sufriendo en este
en este instante de su ministerio son mucho más profundas y reales de lo que podría ser para nosotros. ¿Cuál es la razón? Es que Cristo se somete voluntariamente a ser tentado aún no conociendo el pecado. Por lo tanto, la tentación a la cual está siendo sometido el Señor es mucho más real y profunda de lo que nosotros incluso podríamos vivir. Porque el Señor no tenía un corazón inclinado al mal. Por lo tanto, Él discernió en primera instancia que el enemigo estaba tentándolo para desviar, afectar la fe. La fe, hermano mío, que es dependencia. Hay muchos creyentes que no entienden la fe y que piensan que la fe es algo mágico, que es algo que está a la orden de nuestras palabras. Algunos piensan que la fe, hermano amado, es esta conducta de decir yo tengo fe, entonces voy a obtener lo que yo quiero porque yo tengo fe en que esto va a ser así. Y a veces caemos en la tentación de tener esta fe que es mágica, hermano. Entonces, no, yo sé que voy a obtener lo que quiero sin someternos a la voluntad del Señor, porque esa fe, hermano, es afectada. Entonces, como es una fe mágica, lo único que produce en el creyente son afectaciones que son emocionales. Es decir, no se busca la voluntad de Dios, sino que somos afectados. Nuestra fe es afectada. De forma que nuestra fe, en vez de ser una fe que es Cristo, que es Jesús, verdaderamente el Hijo de Dios, verdadero hombre, es afectada, de forma que ahora mi fe se transforma en algo mágico. Entonces, todo lo que yo diga, toda confesión de fe, toda palabra que diga, toda profecía que diga se va a cumplir, porque eso es lo que algunos creen. Yo soy hijo de Dios y yo tengo estos planes con el Señor. Entonces, al final, hermano, esa fe que está siendo afectada se transforma en una fe que no es fe, que es una fe muerta, porque no va acompañada de las obras espirituales, que son obediencia a su palabra, que son dependencia a las verdades del Señor. Y luego, esta fe, que es mágica, hermano, nos hace pensar que podemos adquirir todo lo que queramos o pensar todo lo que queramos y se va a cumplir. Por ejemplo, yo soy un hombre de fe. Entonces, como un hombre de fe, yo quiero un unicornio azul. Pero como yo tengo fe, se va a cumplir porque Dios a mí me responde. Quiero un unicornio azul. Esa es una fe mágica, pues, hermano. Que Dios tiene que hacer ahora, porque yo tengo fe, tiene que hacer lo que yo digo. Entonces se transforma, en vez de ser mi Dios, mi Padre, en Santa Claus. Porque esa es una fe mágica, hermano, que no es la fe de la palabra. La fe de la palabra no tiene que ver con esta imagen que muchos tienen, favor concedido. No, hermano. La fe verdadera, hermano amado, es aquella que tiene plena certidumbre, plena seguridad, que lo que dice su palabra es una realidad para nosotros. Y que he de vivir en la voluntad de Dios, aunque eso quiera decir que no se cumpla lo que yo creo o lo que yo quiero que se cumpla. Por eso el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Por eso el Señor dice, poned la mira en las cosas de arriba. Porque también como creyentes podemos ser afectados por la tentación o por el tentador, y nuestra fe es afectada en cosas como esta, el pan, que es la imagen, hermano amado, que es la figura de los bienes temporales. Caminar en la voluntad de Dios, eso es fe. Verdadera fe es decirle amén a su palabra, no amén a lo que yo creo que es fe. Nuestra incomprensión de la verdadera fe, hermano amado, que es una fe viva, que es una fe que es sabiduría de Dios e inteligencia espiritual, es decir, que nos hace razonar, que nos hace entender,
que nos hace aceptar su palabra, es aquella que nos va a llevar a vida de santidad. Por el contrario, la otra fe, esa fe que es mágica, hermano, que en las palabras del apóstol Santiago es una fe muerta, porque no va acompañada con las obras que son espirituales, que están declaradas en su palabra. Es una fe que permanece ahí y que por ende es bastante cómoda. Esa fe por lo general, hermano, no crece. Solamente esa fe despierta cuando hay alguna necesidad, cuando hay algún apetito. En el caso del Señor, Él tuvo hambre, tuvo una necesidad propia, personal, de saciarse, y el tentador vino y le dijo: si eres hijo de Dios. Hermano amado, el trabajo del enemigo sigue en la vida de los creyentes y ha estado en las edades tentando al pueblo del Señor para afectar su fe, es decir, para que su fe no esté conforme de acuerdo a la voluntad del Padre en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no logramos asimilar o entender lo que dice la palabra del Señor con respecto al tentador. No logramos asimilar, no logramos entender el tiempo que estamos viviendo, no logramos entender o aceptar la voluntad que es de Dios para nosotros hoy como pueblo del Señor, como la iglesia de Cristo, como la iglesia triunfante. Porque hemos sido tentados por el tentador y nosotros hemos obedecido a la tentación. La Escritura dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que tenemos que luchar con el enemigo. Hay muchos cristianos que andan luchando con el enemigo y el enemigo anda en todos lados. Sí, pues el enemigo trabaja, ocupa a sus instrumentos, los ocupa para afectar la fe de la familia de Dios, siendo tentados. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Uno podría asimilarlo y decir: pero si el Señor tiene ganas de comer pan, ¿por qué no podría comer pan? Él entiende lo que quiere hacer el tentador: alejarnos de los propósitos santos de Dios por una necesidad que tengo en mi corazón. ¿Cuál necesidad, hermano? Puede ser de sentirme bien. ¿Cuál necesidad? De sentirme cómodo. ¿Cuál necesidad? De ser prudente. Una de las cosas que he escuchado constantemente en este tiempo es la prudencia, hermano. Lamentablemente es una prudencia muy carnal, porque no se conforma, no está de acuerdo a la prudencia que es de Dios. La prudencia carnal, ¿qué dice? Quedémonos en casita nomás, viendo a través de este medio que se ve tan bonito, la imagen muy linda, la calidad extraordinaria, bendito eres Señor por eso. Y no, porque si volvemos a la iglesia capaz que nos contagiemos, así que hay que estar tranquilito nomás ahí, cómodo. Pero la prudencia de Dios, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad su voluntad. Esa es su voluntad. Una prudencia tan carnal y una prudencia espiritual. Son tentaciones, hermano amado. El tentador va a afectar, va a venir con esta, en primera instancia, con esta primera necesidad. Está tratando esta necesidad que es el apetito, algo que está en nosotros, necesidades singulares que podamos tener. Zapatos, abrigos, ropa, en fin, un montón de cosas, hermano. Que en base a eso desatendimos el llamado que hemos recibido de parte de Dios. El llamado a ser un pueblo santo, un pueblo diferente. No solo en nuestra forma de vestir, sino en nuestra forma de caminar y transitar en este mundo. Dirán los creyentes: hay que ser prudente. No bajo nuestra prudencia, sino bajo la prudencia que es de Dios a través de su palabra.
El Señor dice, cuando vayas a la casa del Señor, no hagas el sacrificio de los necios, una tentación para el creyente. Acércate más para oír, anhela. El pueblo de Dios, estando deportado ahí en Babilonia, lloraban y decían, se pegue mi lengua, mi paladar, si me olvido de ti, oh Jerusalén, el santo templo de Dios. Se seque mi diestra, pierda su destreza, si me olvido de tu casa, Señor. Sabiduría humana nomás, hermano, a veces nos consume porque no logramos entender. Viene el tentador y afecta nuestra fe con esa prudencia, por ejemplo. Entonces ya no podemos ofrendar tiempo para el Señor. El Señor nos pide tan poquito, hermano, siempre. Todo el tiempo que el Señor nos da. Vino el tentador y afectó mi necesidad. Di que estas piedras se conviertan en pan. Lo más probable es que alguno de nosotros hubiese convertido las piedras en pan. Hermano amado, es cuando ahora el Señor despierta nuestras conciencias a entender que el trabajo del enemigo es desviar nuestra atención, es dejar de mirar el reino, es dejar de mirar a Cristo por sobre todo. El trabajo del enemigo es distorsionar, en el comienzo del ministerio del Señor y en nuestra vida hoy día, es distorsionar nuestro caminar para seguir avanzando hacia el reino de los cielos. Es que ahora nuestra visión, nuestra meta esté enfocada en una necesidad, en lo particular en el pan. En esta figura, vuelvo a decir, de los bienes temporales, el pan, lo que necesito. El Señor llegó a decir, ¿por qué os preocupáis por lo que habéis de vestir, por lo que habéis de comer? Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que estos pajaritos, que estas crías de cuervos? Dijo el Señor. ¿Por qué os preocupáis? ¿Por qué os afanáis? Lo que el Señor está declarando a través de su palabra para nosotros hoy es el orden que Dios está estableciendo para que vivamos. Él tenía hambre, hermano. Él tenía hambre, pero él entendió que el enemigo comenzaba ya ahora a estorbar para comenzar ahora a dejar de satisfacer la voluntad del Padre, por ahora comenzar a satisfacer su propia vida. Él lo entendió. Es por eso que él no hizo lo que hizo en la multiplicación de los panes y los peces. Él podría haberlo hecho, pero él entendió que él no iba a hacer su voluntad sino la del Padre. Es ahí donde tantos creyentes, tantos de nosotros fracasamos. Y fracasamos para que el pecado se anide en el corazón, para que estas conductas carnales florezcan en nosotros y ahora comenzar a conflictarnos con las verdades del Señor, para no aceptarlas, para no crecer en ellas. El Señor entendió que su ministerio, su vida en la tierra, no era para satisfacerse a sí mismo, sino era para glorificar y honrar al Padre. Es ahí donde el Señor responde, y responde con la palabra, hermano, no repitiéndola, porque el Señor dijo, no hagáis vanas repeticiones, sino ahora Él está viviendo esta verdad frente a esa necesidad. Él tiene hambre y podría convertir las piedras en pan, podría satisfacerse a sí mismo, porque tenía el poder, su naturaleza, su deidad, podía hacerlo. Pero Él responde y dice, escrito está, porque Él está viviendo esta verdad. Él entiende que no fue enviado a este mundo para satisfacerse a sí mismo, sino para honrar, para glorificar, para llevar el evangelio de salvación a los hombres, que es el evangelio de Dios. Él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. El Señor está diciendo lo que dice su palabra, lo que Dios le dijo a Moisés.
cuando el pueblo tuvo tanta hambre, o ellos decían que tenían tanta hambre. Pero el Señor, ¿qué está diciéndonos a nosotros hoy? Él llegó a decir: yo tengo que comer una comida, y mi comida es que haga la voluntad del Padre. Ese es mi alimento. Voy a repetir: el Señor tenía hambre, llevaba 40 días y 40 noches en ayuno. Él tenía hambre, pero Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre. Él anula ahora esta necesidad común, que es el apetito singular de la naturaleza humana, para ahora decir que Él debe cumplir y se rinde totalmente a la voluntad del Padre. Ahora, no es solamente un ejemplo, hermano, para nosotros, es lo que usted y yo debemos vivir como creyentes. No satisfacer mi sola voluntad y no ocupar al Señor como alguien que a través de la fe tiene que cumplir todo lo que yo quiero y lo que yo digo, y que si el Señor no está de acuerdo conmigo, yo lo hago igual nomás. No, hermano. La palabra del Señor nos está diciendo que el Señor, estando en esta situación de necesidad natural, Él dice: no solo de pan vivirá el hombre, no solamente de los bienes temporales subsistirá el hombre, sino la verdadera vida del hombre, la verdadera vida que va a vivir en el hombre, es a través de su palabra. El Señor dijo: el que tenga sed, también un apetito singular, venga a mí y beba. El que bebe de esta fuente, le dijo a la mujer samaritana, va a tener sed de nuevo. Pero si alguien bebiera de esta fuente, no tendrá sed jamás. Estos apetitos, hermano mío, que nacen en nosotros, en nuestra humanidad, van a seguir manifestándose. Pero aquel que vive en la voluntad de Dios, dice su palabra, no tendrá sed jamás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el Señor está diciendo: sí, yo necesito comer pan, pero lo que más necesito es vivir en la voluntad, que es la palabra de Dios, que ahora está saliendo de su boca, que es su palabra, este santo libro. Esa necesidad, hermano mío, ese apetito debe ser singular y debe ser soberano en la vida de todo creyente. Mi hambre y mi sed debe ser de Dios. Así dijo el salmista, dijo: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El trabajo del enemigo es afectar nuestra fe, por hermano amado. Que yo no sienta sed por el Señor, sino que yo con una hogaza de pan, bienes temporales, se satisfaga mi alma. Me siento satisfecho. Como aquel hombre que vio que tenía tanta abundancia, destruyó sus graneros, los hizo más grandes y dijo: ahora, alma mía, dijo, descansa, gózate y regocíjate en lo que tienes. Y dice que su alma fue pedida. Y el Señor dijo: hombre necio, ¿quién disfrutará todo esto? El Señor no está hablando de que no está bien que podamos crecer. La casa del Señor está creciendo, hermano. Las casas del Señor, los templos que el Señor le ha dado a su pueblo, se están remodelando, algunos se están agrandando. Sí, está bien. Pero que todas esas cosas no deban afectar nuestra fe, sino que en cuanto a lo que el Señor está viviendo para ser semejantes a nosotros, podamos ahora nosotros tener victoria a través de Cristo en esta área, hermano. En esta área que sin duda muchos creyentes han sido afectados en su fe, porque su palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre. Anhelemos que su palabra, su verdad se cumpla en nosotros.
Todo lo demás tiene que ser añadido y Dios va a bendecir y va a multiplicar el Señor. Pero que esta verdad se cumpla en nosotros, que mi alimento sea la voluntad del Padre, que mi sed sea aplacada por Cristo, por su verdad, por quien es Él. Anhelemos al Señor Jesús, quien está viviendo todas estas circunstancias de tentaciones tan reales y tan profundas que ni siquiera podríamos imaginar, ya que Él es un hombre santo, perfecto, íntegro, y nosotros no. Pero Él está siendo tentado para que nosotros hoy día podamos tener victoria frente al tentador. No peleando, no luchando, hermano mío, sino resistiendo, dice la palabra del Señor. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo, hermano mío? ¿Cómo resistimos estas tentaciones? En lo particular, esta tentación. Hermano mío, que la palabra que sale de la boca de Dios, su palabra, sea tu alimento. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Él es nuestro alimento. Él es nuestra prioridad, nuestra comunión con el Señor, ser llevados constantemente a esta verdad. Porque el tentador vino y el tentador seguirá viniendo. Seguirá afectando la vida de muchos creyentes, buscando a quien devorar. Pero nosotros hoy, su palabra nos ha declarado cuál es el deseo de Dios a través de Cristo hoy día para nosotros. Es que venciendo, resistiendo al tentador, tengamos victoria y nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros proyectos sean ordenados a la voluntad del Padre. Buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, amando primeramente su verdad, dando tiempo para el Señor. El Señor respondió esto, y que también sea nuestra respuesta para todas estas necesidades que están apareciendo en este tiempo. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso debe vivir el hombre. Que Dios les bendiga. Es mi deseo en el Señor que su Espíritu Santo obre en nosotros, para ser llevados por el Espíritu a esta santa comprensión de nuestra vida. No mañana, sino hoy, como creyentes. Y muchos puedan despertar no a la fe que es ilusión, sino a la verdadera fe que es Cristo, para que nos alimentemos de su palabra, de su verdad, para honra y gloria del Señor. Vamos a orar en gratitud un momento. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, anhelamos que estas verdades, Señor, sean aplicadas a nuestro corazón, a nuestro diario vivir. Y rogamos que el orden, Señor, de tu palabra siga derramándose a través de la predicación en nosotros. Disipa, Señor, toda obra del enemigo, que está siempre, Señor, en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos. Que siempre, Señor, está en contra de tu verdad. Sea reprendido, Señor. Y que podamos, Señor, entender que tu propósito es que tu voluntad sea nuestra comida y nuestra bebida. Y que cumpliéndose tu palabra, sea que comamos o bebamos, lo hagamos todo para honrarte, para glorificarte. Señor amado, sea que caminemos en este mundo de oscuridad, iluminando, Señor, con tu luz este mundo. Vivir en tu verdad, vivir en santidad, vivir en amor, Señor. Sea nuestros anhelos, Señor, nuestro crecimiento, Señor. Y que podamos entender que este tiempo, Señor, en el que el mundo está en densa oscuridad, nosotros hemos sido llamados la luz de este mundo. Señor, nos has llamado la sal de la tierra. Que la luz no se apague, Señor, y que la sal no se vuelva insípida, sino que podamos ser vitalizados y restaurados por el poder de esta verdad. Y permítenos seguir creciendo en estas santas comprensiones a través del ejemplo
y la vida y ministerio de tu Hijo Jesús, quien es nuestro amado Salvador. Padre, que renazca en nosotros un ávido deseo de conocer más de Cristo, más de ti, Señor. Te ruego, Señor, permítenos ahora, Señor, levantarnos fortalecidos, purificados, limpios, Señor, de toda obra maligna, para comenzar a vivir vida de fe, para comenzar a vivir vida del Espíritu, y que tú traigas orden, Señor, a nosotros. Padre, gracias por esta bendición que nos das de estar en tu casa de oración y compartir desde tu casa, Señor, tu palabra, tus verdades a través de estos medios. Gracias, Señor, te damos por Cristo, bendito, santo y eterno Salvador, dándote, Padre, a ti honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La gloria y la honra a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición tenemos hoy, hermano, de poder tener su bendita palabra. Y Dios nos ha concedido estos medios para compartirla. Que sea motivo de gozo para la familia de la fe, para los hijos del Señor. Y también para aquel que aún no conoce, pueda a través de la predicación también ser transformado, ser dirigido por el Espíritu. Con la ayuda del Señor daremos término a este servicio cantando el himno 210. Dios nos ha dado promesas y honramos y glorificamos al Señor a través de esta alabanza. Dios nos ha dado promesas, lluvia de gracia enviaré, dones que os dan fortaleza, gran bendición os daré, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados. Los avisos para esta semana
Recordar, familia de la fe, que los días lunes se está orando de 8:30 a 9 de la noche, 20:30 horas a 21 horas. Estamos orando unidos a través del Espíritu en nuestros hogares. También para la semana, para el día martes, el día jueves, se comparten los devocionales a través de este medio a las 20 horas. Si usted puede compartirlo, compártalo con aquellos que no conocen aún al Señor. También hay peticiones de oración. Orar por nuestro hermano Juanito Echeverría y su esposa Juanita Moller. Orar por Camila Gatica Jiménez. Orar por Isaías, hijo de nuestra hermana Mari Pinto, y por el hijo de Isaías, que se llama Martín. Tuvieron un accidente. Sean nuestras oraciones también con ellos. También seguir orando por nuestra hermana Angelina Acevedo, por nuestra hermana Oriana Álvarez, por nuestra hermana Hilda Guerra, por la familia Moraga Flores, también por María Paz Silva y su familia. Un saludo cariñoso también para su madre y su hermana. Y también por los hermanos que trabajan en los hospitales. Encarecidamente orar por Haití, hermano, por esta nación. Sabemos que hay hermanos en nuestra congregación que tienen familia en aquel lugar, así que sean nuestras oraciones para que el Señor guarde y libre de todo peligro a sus familias. Bien, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedir al Señor que añada bendición. Oramos. Padre Santo, amantísimo Señor, gracias te damos por el permitirnos, Señor, tener tu palabra. No hay nada más maravilloso, Señor, ni nada que se compare al tener tu verdad en nosotros. Gracias, amado Señor, por este privilegio que tú nos das. Señor, rogamos por aquellos que oyen, Señor. Rogamos que tu palabra siga corriendo, siga salvando, transformando vidas. Y rogamos, Señor, ahora que tú añadas bendición a nosotros. También, Señor, a nuestros hermanos, mi hermana Erlange, mi hermana Catiuna, su esposo, en fin, todos los hermanos, Señor, que tienen familias en Haití. Rogamos, Señor, en tu voluntad, Señor amado, que fortalezca, Señor, y des ánimo, Señor, a esta nación. Padre, ahora te rogamos que derrames tu bendición. Padre, y te ruego que tu bendición sea que guardemos tu palabra, tu verdad. Padre, y nosotros la recibimos por fe en tu nombre. Y esta es tu bendición, que es la del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén, amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un cariñoso saludo a los circuitos, al circuito de Los Pinos, a mi hermano Francisco, mi hermanita Amelia, guías de clase de aquel lugar, a toda la familia de fe, a nuestro hermano Luchito Cueva, a su familia, a mi hermana Denise, a su familia, en fin, a toda la familia de fe, a todos aquellos que el Señor está llamando en aquel lugar. También un cariñoso saludo a Santa Julia, nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Teresita, guías de clase de aquel lugar. Que Dios les bendiga grandemente. También a nuestros hermanos de aquí del sector de Caletegrilla y todos aquellos que vivimos cerca de las mediaciones del Templo Central. Un cariñoso saludo a Minneapolis, Estados Unidos, a Venezuela, Argentina y a todos los que comparten a través de este medio la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Si el Señor así lo permite, nos encontraremos el día martes a las 20 horas para seguir compartiendo la luz de su palabra. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.